Buenas tardes. En esta nueva lección de la unidad 2 se hablará sobre los medios de comunicación. Muy bien. Los medios de comunicación masiva se han transformado en una fuerza extraordinaria en la sociedad contemporánea. No solo facilita la transmisión de información y conocimientos, también moldea percepciones, fijan temas de debate, iluminan unos hechos y oscurecen otros. Se dice con frecuencia que la información es poder y esto es cada vez más cierto. Por ello, en esta lección, habremos de explorar algunos aspectos fascinantes entre tres medios de comunicación que marcan, cada uno a su manera, la evolución de nuestro tiempo. Hablaremos de tres de ellos, en orden de aparición: radio, televisión, TV e Internet. La radio, esa maravilla parlante. La primera transmisión formal de radio se realizó en 1915. Para ese entonces ya se habían inventado el telégrafo, el teléfono y el cable submarino, pero esas tecnologías requerían de la instalación de grandes redes de cables para los que se transmitían la información. En 1887, Heinrich Hertz demostró que podían difundirse al aire los impulsos electromagnéticos que después se llamarían ondas hertzianas. Después de Hertz, otras avanzarían en el perfeccionamiento de las transmisiones inalámbricas. En 1894, el teólogo serbo-húngaro Nikola Tesla realizó una comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio. En 1902, Guillermo Marconi enviaba con éxito el primer mensaje transatlántico de radiotelefonía inalámbrica. Un principio similar se aplicaría a la radio y la radiofusión. Se puede decir, en este sentido, que la telegrafía inalámbrica y radio son parientes en primer grado. Existen por lo menos dos maneras de referirse a la historia de la radio. Una es desde la perspectiva propiamente tecnológica y otra a partir de los contenidos, usos e impactos de la programación radial. Un ejemplo de esto es el incidente de la presunta invasión marciana, la cual tuvo una afortunada expresión musical. En los años 50, el compositor cubano Enrique Jorrin creó el cha-cha-cha, un ritmo derivado del mambo. Una de las piezas que causó mayor impacto fue Los marcianos llegaron ya, que pintaba a los habitantes del vecino planeta como seres simpáticos, vallangueros y hasta guapos. Es cierto que, como medio de comunicación, la radio había nacido décadas antes, pero el episodio de los marcianos aterrizando sobre Nueva Jersey es muy revelador. En realidad, ese día nació oficialmente la era de la gran penetración de los medios de masa. A partir de ese momento surgió también una nueva área de estudio, la de los sociólogos y otros científicos sociales, que se han preocupado por conocer los efectos mediáticos sobre las masas y los individuos. La televisión, reina de los medios. La televisión es el medio por excelencia para la comunicación de masas. El vocablo televisión fue creado por el propio inventor de este artefacto, el escocés John Elbaird. La palabra es una combinación del griego tele, que significa lejano, y el latín visión, que significa mirar, o sea, mirar desde lejos. Algunos defensores de las reglas idiomáticas no vieron con buenos ojos el nuevo término, pues preferirían emplear raíces etimológicas completamente griegas o romanas, pero no una mezcla de ellas para designarlo. Si esas propuestas para nombrar el nuevo aparato hubiesen sido aceptadas, entonces ahora veríamos nuestros programas favoritos, la teleopsis, según la etimología griega, o la proculvisión, según la etimología latina. Para ser honestos, suena mejor televisión. De entre las TIC, la más disponible en México es la televisión. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mientras 94.7% de los hogares contaban con al menos una televisión en 2010, solo 46.6% contaban con teléfono fijo, 99.8% con computadora, 26.7% con TV de paga y 22.2% con Internet.
Las últimas tres tecnologías, sin embargo, son las de mayor dinamismo en el país. Mientras el sector de televisiones se ha saturado, los hogares con computadora, TV de paga e Internet están conectados a crecer. Compara las cifras de 2010 con las del año 2000, cuando solo 11.8% de los hogares disponían de una computadora, 13.5% de la TV de paga y 6.2% de Internet. Las cifras de la penetración de la TV en México son muy parecidas a las del mundo, por su gran influencia social y no necesariamente por sus contenidos. Decimos que la TV es la reina de los medios de comunicación. Actualmente, la televisión ya no es exclusivamente de carácter nacional, cada vez más se estructura a partir de grandes cadenas que, vía los sistemas de paga, tienen una audiencia mundial. Grandes eventos globales concentran la atención de un público diseminado en todos los rincones del planeta. Esto puede incluir noticieros, mensajes políticos, conciertos o espectáculos deportivos. La llegada del hombre a la Luna en 1969 fue contemplada en vivo por unos 530 millones de personas, mientras que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 habría sido vista por 4.400 millones de personas, es decir, 2/3 de la población mundial. Como en el caso de cualquier tecnología, la televisión tiene dos caras. En el lado positivo, puede ser un vehículo para educar, difundir la cultura o transmitir instrucciones en caso de desastre. Pero la televisión tiene también un lado oscuro. En 1969, la analista Clive Barnes escribió: "La televisión es realmente la primera cultura democrática, pues está disponible para todos y se gobierna completamente por lo que la gente quiere. El problema es lo que la gente quiere". Aunque pesimista en sus apreciaciones, Barnes no deja de tener razón. Algunos programas televisivos resultan interesantes y educativos, pero mucho más resaltan los aspectos más tenebrosos del género humano y la sociedad. El morbo, el sensacionalismo noticioso, la agresión y el consumismo suelen ser características de la televisión comercial en la mayor parte del mundo. Los dueños de los grandes conglomerados televisivos argumentan que ellos hacen un negocio y que simplemente dan a la gente lo que quieren. Otro problema es la pasividad que la televisión puede producir en los sujetos que la observan. En La Resistencia, uno de los últimos libros que escribió antes de su muerte en 2011, el escritor argentino Ernesto Sabato señaló: "Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quitan de ser una multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados en el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto, nos predispone a la bulía. Irónicamente, he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el apio del pueblo, modificando la famosa frase de Marx. Pero lo creo, uno va quedando aletargado delante de la pantalla, y aunque no encuentre nada de lo que busca, lo mismo se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo bueno". Los seres humanos conformamos nuestras ideas y percepciones de la realidad según los que escuchamos y vemos en el entorno. Hasta la mitad del siglo pasado, este entorno se reducía a la comunidad donde se vivía y a las estructuras que se realizaba. La llegada de la televisión amplió este horizonte y posibilitó a muchas personas el acercamiento a culturas y ambientes diferentes dentro del propio hogar. Se habló de ella como de un familiar más, pero realmente ajeno y entrometido. No hay duda de que la opinión de los individuos y el enfoque hacia ciertos problemas sociales se forjan según las noticias, comentarios o ficciones que aparecen en la pequeña pantalla. El Internet, el medio de comunicación del siglo XXI. El desarrollo de Internet sería impensable sin las computadoras, pero estas no siempre fueron aparatos ligeros que se pueden llevar de un lado a otro para elaborar trabajos académicos o profesionales. Las computadoras eran aparatos gigantescos operados por bulbos y que generaban cantidades impresionantes de calor. Se parecen a esas computadoras llenas de pequeños focos y engranes exteriores que aparecen en las películas blanco y negro de El Santo que quizás has visto en la televisión. La primera gran computadora de la era moderna fue la calculadora integradora numérica electrónica, ENIAC, por sus siglas en inglés, creada en 1946 por ingenieros de la Universidad de Pensilvania. ENIAC era un aparato de dimensiones imponentes.
pues medía 30 metros de largo, 6 de alto y 2 de ancho, contenía no menos 18.000 bulbos, 70.000 resistencias y 6.000 interruptores. Pesaba más de 30 toneladas, consumía más de 100 kilovatios de electricidad cuando estaba funcionando. Cuando ENIAC se encendía, las luces de Filadelfia bajaban de intensidad. A partir de entonces, la tecnología contemporánea ha visto surgir muchísimas generaciones de computadoras, cada vez más pequeñas y con mayor capacidad de almacenar información. La popularización y creciente demanda de ellas ha hecho que el precio de estos artefactos disminuya conforme pasa el tiempo. De hecho, el monto de capacidad de procesamiento que puede obtenerse por un precio determinado se ha duplicado cada 2 años en las últimas 3 décadas. Quizás te sorprenda saberlo, pero la computadora personal, PC, y todavía más las computadoras portátiles, laptop, son tecnologías relativamente nuevas. La popularización de la PC, es decir, una computadora que solo puede usar una persona a la vez, ocurrió en las décadas de los 80 y 90. La introducción de esa nueva tecnología significó una verdadera revolución en el mundo de la academia, el sector público y los negocios. Al sumarse a la aparición del sistema operativo Windows a mediados de los 80, los usos de la PC se potenciaron. La virtud de Windows y sistemas similares es que permiten al usuario de la PC realizar distintas tareas de manera paralela, pero sin salir de la misma computadora, revisar el correo electrónico, conseguir información en buscadores y escribir un reporte de investigación. La principal virtud de las computadoras reside en su capacidad de organizar grandes flujos de información, facilitando el proceso mediante el cual dicha información puede transformarse en conocimiento. Además, los avances en la digitalización permiten que aparatos que previamente carecían de relación alguna entre sí, cámaras, computadoras, teléfonos, aparatos de sonido, fotocopiadoras, procesadores de palabras y televisores, puedan converger en un sector unificado de tecnología de la información, basado en componentes digitales e interfaces. Esta peculiar industria es sin duda alguna el motor de la economía internacional contemporánea, es decir, la tercera revolución industrial a la que ya nos hemos referido. Aparte de la computadora personal, con toda seguridad, el emblema de nuestra época es Internet, inicialmente concebido como objeto de defensa militar y después para conectar computadoras de universidades. La red de redes ha conducido a una explosión de los flujos informáticos, llevando casi el cumplimiento de los supuestos de los economistas clásicos en términos de existencia de información perfecta. En nuestros días, Internet funciona como biblioteca, librería, tienda de música, banco, supermercado, fuente de información y entretenimiento, bolsa de trabajo, puesto de periódicos, oficina de correos y, no menos importante, lugar de encuentros sentimentales. Las tasas de crecimiento en Internet han ascendido vertiginosamente a partir de los años 90. Es claro que el ritmo de adopción, es decir, la popularización de esta tecnología, sobrepasa con mucho el que caracterizó las invenciones de la primera y segunda revolución industrial. En nuestros días, Internet crece exponencialmente en por lo menos dos áreas. En la primera, el número de usuarios y el área geográfica que cubren. Y segundo, la capacidad de procesamiento de información y aplicación del software asociado a Internet. En cuanto a la funcionalidad, las aplicaciones de software cada vez son más sofisticadas y permiten realizar más actividades a partir del acceso a la red. Por ejemplo, la posibilidad de hablar por teléfono mientras se veía a la persona en una pantalla era una de las grandes utopías tecnológicas en los años 70. Hoy está a la mano de cualquiera y a precios muy bajos a través de programas que se descargan en minutos. Estas y otras transformaciones de la revolución informática se caracterizan no solo por la creación de nuevos productos, sino también por la acelerada velocidad. Liderados por la cibernética e Internet, los ciclos de innovación se han acelerado más allá de cualquier precedente histórico. En ciertas industrias, como la electrónica y los programas de software, dichos ciclos pueden ser de 3 meses, mientras que en la primera y segunda revolución industrial, los ciclos de innovación pueden demorar entre 20 y 50 años. ¿Cuáles serán los límites de estas vertiginosas innovaciones? La naturaleza de la tecnología y su relación con el ser humano han sido temas que han ocupado persistentemente la atención de filósofos, educadores, científicos y tecnólogos. Este debate aparece también en la conversación que al principio de esta unidad
sostenía Luis Mario y Rubén. Hasta hace poco tiempo, la visión predominante saludaba a la tecnología como un instrumento que liberaría el género humano de la ignorancia, las supersticiones e incluso de la maldición bíblica de ganar el sustento con el sudor de la propia frente. Esta concepción de la tecnología lo consideraban como fuente de infinitas posibilidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de personas y países. La introducción de las nuevas tecnologías significaría mayor comodidad y libertad, más tiempo dedicado al ocio y menos al negocio. La percepción optimista de la tecnología no fue únicamente patrimonio de los simpatizantes de la economía capitalista. En el alma del hombre bajo el socialismo, trabajo publicado en 1890, en el que manifestaba su idearia social, Oscar Wilde proponía el socialismo tecnológico como proyecto de transformación en el orden existente. De acuerdo con Wilde, todo trabajo no intelectual, toda tarea monótona, aburrida, toda tarea relacionada con cosas feas que implique condicionamientos desagradables, deberían hacerse con máquinas. Las máquinas deberían trabajar por nosotros en las minas de carbón, encargarse de los servicios sanitarios, encargarse del fogueo en los barcos, limpiar las calles, llevar mensajes en días de lluvia, o hacer cualquier cosa tediosa o deprimente. En la actualidad, la máquina compite con el hombre. Bajo condiciones favorables, la máquina serviría al hombre. El futuro del hombre depende de la esclavitud mecánica, de la esclavitud de la máquina. No se puede negar que gracias a la tecnología se han acortado las distancias y las comunicaciones se han hecho más fluidas, lo cual ha contribuido a la densificación de intercambios económicos y culturales. Como argumentaba Luis ante su abuelo, numerosos movimientos políticos han logrado cambiar esquemas tradicionales y aún deshacerse del gobierno autoritario a través del uso de Facebook y Twitter. Para organizar protestas contra dichos gobiernos, también ha jugado un papel importante en la caída de estos. Aunque los cambios políticos han sustentado en causa histórica, económica, política y social más profundas, también es verdad que los avances científicos en el área médica han hecho que el promedio de vida aumente de manera considerable. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, sería injusto negar que la tecnología efectivamente ha contribuido a modificar de manera sustancial las condiciones de la vida del hombre. Sin embargo, el tecnooptimismo solo contempla la parte positiva de la tecnología. Otras ideas y tendencias, obviamente de corte mucho más pesimista, deben tomarse en cuenta a la hora de realizar el balance y la perspectiva sobre el cambio tecnológico. Igual que en su visión antagónica, el tecnopesimismo ha permeado desde hace mucho tiempo los escritos de filósofos y economistas. En el siglo XIX, el pensador escocés Thomas Carlyle expresaba su temor frente al advenimiento de una edad mecánica en donde la frialdad tecnológica terminaría transportando hacia la cabeza, el corazón y las manos del ser humano. En 1954, casi al mismo tiempo que el profesor Friedrich se preguntaba por qué Dios no había creado la inteligencia artificial que ahora estaba al servicio del hombre, el filósofo francés Jacques Ellul argumentaba que la tecnología no solo se estaba convirtiendo en una fuerza dominante en el desarrollo de la cultura occidental, sino que estaba adquiriendo una fuerza propia que la llevaba a independizarse de la voluntad humana. Ellul denominó esta tendencia automatismo de la elección técnica y universalismo tecnológico. En tanto, Martin Heidegger señalaba que la esencia de la tecnología era todo menos técnica y agregaba que concebirla como un fenómeno intrínsecamente neutral llevaría al ser humano a aumentar su esclavitud con respecto a ella. Más allá de los fundamentos filosóficos del tecnopesimismo, lo cierto es que el avance tecnológico ha convocado y alimentado a una serie de invitados indeseables. La idea de que la naturaleza está al servicio del hombre, sumada a la visión del cambio tecnológico como una forma de dominar el entorno, trajeron, por lo menos, desde la primera revolución industrial, una serie de consecuencias negativas en el hábitat. Para no ocupar demasiado espacio, podríamos pensar en el calentamiento global. Igualmente, el avance tecnológico amenaza cuestiones que inciden directamente en el destino tangible de personas concretas, como sucede en caso del empleo.
Esto es así porque tecnologías como Internet pueden desalojar a numerosas personas, carteros, telegrafistas, secretarias, vendedores de revistas y periódicos, de su fuente de trabajo. ¿Acaso por primera vez en la historia la economía mundial no está logrando vincular los aumentos de la productividad y el dinamismo económico con la oferta de trabajo? Por obra de este fenómeno, conocido como crecimiento, sin creación de empleos, el desempleo ha dejado de ser temporal y se ha empezado a convertir en un fenómeno estructural, acaso irreversible. Tan grave es el problema que distintos autores coinciden en afirmar que la sustitución de mano de obra por tecnología estaría conduciendo a lo que Jeremy Ricklefs ha llamado el fin del trabajo. La economía del conocimiento está dando lugar a una nueva conformación del perfil de la fuerza laboral, en donde las grandes oportunidades están concentradas en una franja entre 10 y 20% de la población económica activa, integrada por los analistas simbólicos o trabajadores del conocimiento. Esta élite, altamente educada y dotada de contactos internacionales, se conforma con los científicos, técnicos, diseñadores, ingenieros civiles, creadores de software, publicistas, editores, directores de películas, profesores e investigadores universitarios, abogados corporativos y consultores en bienes raíces, impuestos, finanzas, tecnología y relaciones públicas. En la producción de los distintos bienes y servicios son los analistas simbólicos los que apropian de un mayor porcentaje del mayor agregado. En efecto, tanto los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), como en las economías de desarrollo, la fuerza de trabajo se está polarizando aceleradamente entre los analistas simbólicos y un enorme contingente de personas que trabajan en servicios poco calificados, de escasa remuneración y pocas prestaciones sociales, como la elaboración de alimentos, el cuidado de personas, el reparto en restaurantes, etc. En Estados Unidos, 2 tercios de los empleos creados a partir de 1980 pertenecen a tal categoría. En Europa y Estados Unidos, el deterioro salarial de los sectores medios únicamente se han podido compensar por el ingreso de la mujer en el mercado del trabajo. Para alcanzar el nivel de vida de los años 50, las clases medias necesitan 2 salarios en lugar de uno. Indudablemente, esta problemática se relaciona con la crisis económica con las crisis económicas. Otra postura indica que no es la tecnología propiamente la que engendra a monstruos como el calentamiento global y el desempleo. Lo que está en la raíz de estos fenómenos es el sistema de valores que actualmente guía el uso de la tecnología, orientada por valores diferentes. La tecnología podría servir para satisfacer las necesidades humanas básicas, aunque quizá no al extremo paradisíaco que imaginan los tecnooptimistas. Pero este sistema de valores no puede estar basado en control y destruir a la naturaleza o a otras personas, sino en usar los beneficios potenciales de la tecnología a favor del género humano. Lamentablemente, y esto es necesario subrayarlo, la discusión ética de este tipo no parece estar en el centro de debate contemporáneo acerca de la tecnología. Si bien es cierto que en México es parte de la tendencia mundial en el aumento de este medio, también lo es que existe una brecha digital a partir de las diferentes posibilidades de acceso a nuevas tecnologías. Esta brecha representa un importante reto para el país, pues de no atenderse corremos el riesgo de que la revolución científica y técnica termine por reproducir las desigualdades socioeconómicas que caracterizan a nuestro país desde hace varios siglos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), el número de usuarios de Internet mayores de 6 años en México ha crecido rápidamente al pasar de 7.1 millones de personas en 2001 a 16.4 en 2005 y a 32.8 en 2010. En otras palabras, cada 5 años se ha duplicado el número de usuarios de Internet en México, hasta alcanzar un tercio de la población del país. A pesar de estas favorables cifras, el acceso a Internet continúa siendo desequilibrado en términos de edad, región, escolaridad y clase social. En primera línea de división se relaciona con el lugar en el cual se utiliza el Internet. Para el 2010, quienes aún no accedían a la web desde sitios públicos constituían el 51.8% del total. El 76.5% de los usuarios de Internet eran menores de 35 años. El 56.7% tenía un nivel educativo superior a la preparatoria y solo el 5% del total realizaba comercio en línea.
El acceso a la tecnología que se concentraba fuertemente en la población urbana, pues aproximadamente 28 millones de internautas habitaban en zonas urbanas, frente a 5 millones en las áreas rurales del país. Una desigualdad semejante ocurrió entre las entidades federativas en Baja California, el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo. 3 de cada 10 hogares tenían acceso a Internet. En contraste, en Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas, solo 1 de cada 10 hogares podía acceder a este medio. Con estas cifras en materia de Internet, México se comparaba favorablemente con la mayor parte de los países latinoamericanos, pero se estaba en evidente desventaja frente a los países de la OCDE. En ellos, el porcentaje de hogares con una conexión de Internet es del 66,8%, en contraste con el 22,2% de México.